Hola, hola, saludo a su amigo Giancarlo Carranza. El día de hoy quería compartir con ustedes un dato que es bastante importante al momento de hacer las reparaciones en los vehículos, que es el dilema de qué partes se recomiendan originales, que acá en Estados Unidos se llaman OEM o también OES, y qué partes se puede poner aftermarket. Con el tiempo nosotros hemos aprendido que hay ciertas partes que nosotros no recomendamos poner aftermarket, sino de que tienen que ser originales, porque las originales al momento de cambiarlas obviamente el problema se arregla al 100% y no corre el riesgo de que algo más vaya a pasar simplemente porque la parte que se compra en los auto parts es un poquito diferente o causa otros problemas que no estaban cuando el cliente vino. Por ejemplo, sensores, sellos, líneas de transmisión, líneas de enfriamiento en el motor, módulos, computadoras, etcétera, etcétera. Todas esas partes nosotros las recomendamos originales porque la calidad es bastante mejor que las aftermarket. Obviamente van a ser más caras, pero pues es lo que nosotros recomendamos. Y ya una vez explicándole al cliente cuál es la diferencia entre partes que se compran en los auto parts y las originales, si el cliente opta por poner las aftermarket porque el precio es bastante más económico, pues ya la responsabilidad cae en el cliente, ¿no? Pero ya nosotros le dejamos saber las consecuencias que puede traer. En cambio hay otras partes que no hacen la diferencia, ¿no? Por ejemplo, frenos, amortiguadores, brazos de control, otras partes en las que la calidad de las aftermarket y la calidad de las originales no es mucho, es básicamente lo mismo, pero en el precio sí hace la diferencia. Entonces, obviamente, si nosotros sabemos de que las aftermarket pues tienen la calidad o a veces mucho mejor que las originales, nosotros le decimos al cliente, no, aquí no hay necesidad de poner originales, se pueden poner aftermarket y obviamente el precio va a ser más económico. Siempre hay variantes, ¿no? Que el cliente quiera solo originales, que el cliente quiera solo aftermarket, pero la responsabilidad nuestra es darle la información correcta al cliente para evitarle problemas a él y obviamente evitarnos problemas a nosotros, porque lo que nosotros necesitamos en un taller o en cualquier negocio es agilizar las cosas y evitar lo más que se puedan problemas. Voy a mostrar un video de un cliente que vino con un problema de que la transmisión no quería hacer los cambios y era por un sensor que iba en el motor, que era el camshaft. Ya decidió venir acá con nosotros para ver qué estaba pasando, porque ya le cambiaron dos sensores, hace el mismo problema. Y vuelvo y repito, nosotros también casi nos damos por vencido porque el problema estaba demasiado intermitente y no teníamos hacia dónde guiarnos o saber de dónde venía el problema. Después de tantas pruebas, de que el cliente aceptó pues que nosotros siguiéramos intentando al menos duplicar el problema y estaba consciente de que si no se duplicaba tenía que pagar igual el diagnóstico inicial y también de que si se iban a necesitar horas extras para duplicar el problema también tenía que pagarlas. Bueno, él aceptó, nos dimos la tarea de hacer más pruebas, manejar el carro hasta eliminar las últimas posibilidades y al final determinamos de que el problema era el sensor que le cambiaron. ¿Por qué? Porque el sensor intermitentemente estaba trabajando bien. Determinamos de que necesitamos cambiar este mismo sensor por un original. Obviamente esos dos sensores que le cambiaron a él, le cambiaron aftermarket, o sea, los que venden en los auto parts. Y cuando recibimos nosotros el otro sensor, vimos que era un poquito más largo el original. O sea, así de sentido el problema porque este es demasiado corto. Entonces el sensor aftermarket dejaba de funcionar o no funcionaba correctamente porque no cumplía las especificaciones o el simple hecho de que era un poco más corto. Le cambiamos el sensor, hicimos otras pruebas, hasta el momento eso arregló todo el problema. Entonces, moraleja acá, hay ciertas partes que tienen que ser originales. Si es que el cliente dice, no quiero poner original porque es muy cara, es a riesgo de él. Pero nuestra responsabilidad es decirle al cliente qué partes nosotros recomendamos originales y qué partes no necesariamente tienen que ser originales. Entonces aquí la cuestión es que los códigos que estaban en la computadora eran relacionados a este sensor,
pero la computadora al analizar el problema no permitía que la transmisión funcionara como se debía. Entonces la computadora ponía en limp mode y no avanzaba, se quedaba en un solo cambio. Le cambiamos el sensor, hicimos otras pruebas, hasta el momento eso arregló todo el problema. El carro, pues esa pequeña diferencia en el tamaño provocaba el problema. Entonces, ¿qué pasó ahí? El mecánico que le cambió el sensor al cliente simplemente por no poner el original, perdió un cliente. Ya probablemente el cliente ya no regrese. Tuvo que cambiar la pieza 3 veces y al final el cliente tal vez dijo, no, pues no saben lo que hace y ya no quiero regresar ahí. Entonces, estos son los problemas que se tratan de evitar teniendo la información correcta, transmitírsela al cliente para que entienda cómo funciona, y es mucho mejor gastar 5, 10, 15 minutos o hasta 20 explicándole al cliente cómo funciona y que entienda por qué se recomiendan originales, y por más que el precio sea un poco más caro, pero nosotros salimos de nuestra responsabilidad para que el cliente entienda cómo funciona y al final del día él es el que toma la decisión. Espero les sirva la información. Como siempre les digo, si tienen alguna duda déjenlo en los comentarios y yo con gusto los responderé. No se olviden de suscribirse a mi canal en YouTube, en Facebook. También estoy empezando en TikTok para poder pues tener más alcance y poder compartir la información con mucha más gente. Así que muchas gracias por acompañarme y nos vemos en la próxima. Hasta luego.